Y finalmente la sentencia while. La sentencia while es más simple que la sentencia for porque solo tiene una condición, que lógicamente, como he dicho antes, es una expresión booleana entre paréntesis. Claro, la diferencia entre el for y el while está claro, y es que en el while no está explícitamente dicho la inicialización y la actualización. Es decir, es el programador el que se debe de preocupar de inicializar convenientemente las variables que intervienen en el while antes del while, evidentemente en sentencias que se pondrían aquí arriba. ¿Y la actualización? Bueno, pues la actualización tampoco está explícitamente. Lógicamente, alguna de estas sentencias debe ser la actualización, porque si no, nunca variaría la condición. Y entonces sí que entraríamos de nuevo en un bucle sin fin. Entonces, alguna debe ser actualización. Es decir, que por decirlo de alguna forma, el for es un refinamiento del while, en el que explícitamente están dicho dónde hay que poner la inicialización y dónde hay que poner la actualización, para que no se nos olvide. Mientras que en el while, como no está puesto en ningún sitio, pues se nos puede olvidar. Y de hecho muchas veces sucede que se nos olvida y evidentemente eso hace que el programa esté mal. El diagrama de flujo del while, bueno, pues ya lo estáis imaginando y además lo conocemos desde que vimos el pseudocódigo el primer o segundo día. Es este de aquí. Fijaros que se entra en la condición, se evalúa, si es cierta se ejecuta el bloque, evalúa de nuevo la condición, si es cierto se evalúa, tal, hasta que la condición sea falsa. Cuando la condición sea falsa, nos vamos. La condición se evalúa la primera vez. Por tanto, si la condición es falsa la primera vez, el bloque no se ejecuta ninguna vez. Bueno, repito un poco la sintaxis para que quede claro. While, condición entre paréntesis, llave de abrir, llave de cerrar, bloque de sentencias, cada una terminada en punto y coma. No hay punto y coma, por supuesto, detrás del while, ni se ocurra. Un ejemplo de uso del while. Pues ahora lo que queremos es sumar un conjunto de números leídos de teclado mientras sean positivos, de forma que el bucle termine cuando se lea el valor 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos suma igual a 0. Introduzco el número positivo, 0 para finalizar. Scanf, leemos un número real. Y ahora preguntamos, ¿es el número que hemos leído positivo? Si es así, pues entonces lo sumamos. Fijaros que suma está inicializada a 0 aquí. Se suma, se vuelve a preguntar, introduzco un número positivo, 0 para finalizar, vuelvo a leer, vuelvo a evaluar el número, vuelvo a sumar, vuelvo a leer, vuelvo a sumar, ¿hasta qué? Pues a que introduzca un número negativo, 0, en cuyo caso imprimo la suma de los números leídos vale tanto. Las condiciones de los while pueden ser más complicadas que las condiciones de los for. Por ejemplo, propongo el siguiente ejercicio. A ver, imaginaros que yo quiero leer números positivos, pero quiero leer menos de 10. Es decir, que cuando llevo 10 números, termine, pase lo que pase. Puedo terminar porque leo un número negativo, pero si yo voy leyendo números positivos, cuando llega el 10º, quiero terminar. ¿Cómo lo haríais? Fijaros, si yo quiero introducir aquí un contador, necesito definir una variable que lleve esa cuenta. Necesito un contador. Ese contador tiene que ser una variable distinta de las que tengo aquí. Ese contador debe ser inicializado a 0. Y dentro del bucle debe ser actualizado. Cada vez que lea, le debo de incrementar en 1. ¿Cómo se incrementa un contador en 1? Con un contador más. Y la condición del bucle ahora sería doble. Sería, por un lado, que la X sea positivo. Y por otro lado, que ese contador sea menor que 10. ¿Y esa condición cómo la pondríamos? ¿Ampersand? ¿Seguro? ¿Sí? Vamos a ponerlo, a ver. Voy a poner aquí, contador igual 0. Aquí dentro voy a poner contador, bueno, realmente a 0 no, a 1, porque leo fuera 1. Contador más. Y aquí tendría que poner contador menor que 10. Y la pregunta es, si pongo ampersand o. Efectivamente, como dice vuestro compañero, la condición tiene que ser y, de forma que esta condición será cierta si lo son las dos, y será falsa en el momento en el que alguna de las dos deje de ser cierta. Por tanto, nosotros abandonaremos este bucle, repito, abandonaremos este bucle si el número leído es negativo o 0 y si el contador supera el valor de 10. Dos recursos que suele tener el C, que nosotros vamos a utilizar relativamente poco para romper los bucles, son las sentencias break y continue. La sentencia break ya la hemos visto en el switch. También se puede utilizar con los bucles. ¿Qué significa una sentencia break en un bucle?
Pues significa que se abandone inequívocamente o de forma precipitada el bucle. Es decir, que si durante la ejecución del conjunto de sentencias que están dentro de un bucle yo me encuentro con un break, quiere decir que me vaya al final del bucle y termine de ejecutarse. Lógicamente, los break suelen venir precedidos por una condición if. Es decir, si yo estoy dentro del bucle y dentro se cumple una determinada condición, podríamos decirlo, extemporánea, es decir, que de golpe sucede algo, yo hago un break y me voy del bucle. No es una sentencia muy conveniente de usar, pero bueno, está. No es muy conveniente de usar, yo pongo un bucle while, por ejemplo, y quiero hacer un break dentro del bucle while, pues lo normal es que esa condición la hubiera puesto en la condición del while, y el problema quedaría más legible. Por ejemplo, me explico. Vamos al ejemplo de arriba. Imaginaros, yo tengo mi problema de antes, el que leía los números positivos mientras fueran positivos. Y ahora yo os planteo, bueno, pues en vez de resolverlo poniendo aquí la sentencia o la condición de que contador sea menor que 10, yo voy a ponerlo aquí dentro. De forma que pongo un contador y pregunto, si el contador es mayor que 10, entonces break. ¿Podría ser? Podría ser. El programa haría lo mismo, así que formalmente es correcto, pero no es muy adecuado. Hombre, poner un break, bueno, uno solo medio que. Pero ya, claro, el problema de esto es que se puede abusar, se pueden poner varios. Un if con un break, otro if con otro break, un if else un break, y entonces ya aquello se hace absolutamente ilegible. Pensar que siempre, no solamente construimos programas que funcionen, por supuesto, sino programas que sean correctos desde el punto de vista de su legibilidad y mantenimiento. Y por tanto los problemas o los programas que tienen break dentro de un while, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ellos porque hacen que los programas sean menos legibles. Esa es la sentencia break. La sentencia continue es más rara todavía. La sentencia continue lo que hace es abandona el bucle, pero vuelve a la condición otra vez. Si no vuelve al final y termina el bucle, sino que vuelve a evaluar la condición. Y si la condición sigue siendo cierta, el programa sigue ejecutándose. Es decir, que de alguna forma lo que hace es abandonar una de las vueltas en medio. Eso es lo que hace la sentencia continue. Insisto que normalmente tanto el break como el continue, pues se suelen utilizar con un if. Por ejemplo, fijaros esto. Yo tengo puesto, existe inicializado a 0, variable que suponemos que será entera. Y ahora tengo un bucle for, desde i igual 0 hasta que i sea menor que, esto está mal, 100, i más más. Es decir, que voy a ejecutar 100 veces este código, que está aquí dentro. ¿Y este código qué es lo que hace? Pues lee un número n entero. Y ahora, pues si el número está entre 25 y 30, pongo existe igual a 1 y hago un break. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo voy a leer 100 veces, pero si en una de las lecturas encuentro un número o leo un número que está entre 25 y 30, ambos inclusive, voy a abandonar el bucle. Y al final lo que pondré, pues como existe vale 1, entre los números leídos había 1 en el intervalo 25-30. Si el bucle se ejecuta sin que existe se ponga cierto, a 1, pues entonces se imprimirá entre los números leídos no había ninguno en el intervalo 25-30. Con lo cual, como veis, con este mecanismo relativamente simple, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues poner una condición de parada del bucle, en principio diciendo que va a ejecutarlo 100 veces, pero teniendo en cuenta que si encuentro o leo un número entre 25 y 30, el bucle terminará antes de las 100 veces. Muy bien, esa es una buena pregunta, sí señor. Es equivalente poner si existe igual igual, cuidado, igual igual a 1 que poner existe. Es equivalente, porque lo que hace la condición que es, evalúa lo que está aquí dentro. ¿Cuánto vale existe? Pues existe solo puede valer 1 o 0, y por tanto lo que está haciendo es evaluando una condición booleana, aunque no lo parezca. Esto sucede con todos los números enteros. Es decir, yo siempre puedo poner un if y un número entero. Si el número es 0 o vale 0, entonces equivaldrá a un falso. Y si vale distinto de 0, entonces equivaldrá a un cierto. Es decir, todas las condiciones booleanas pueden ser sustituidas por un número entero. Porque recordad que al no existir un tipo boolean en C, se implementa internamente mediante un entero y que un valor de 0 es falso y un valor de distinto de 0, normalmente 1, es cierto. Fijaros, lo de arriba se podía haber puesto también así, exactamente igual, es equivalente el código de arriba a este código. Como veis,
vamos, por lo menos a mí me lo parece, poniendo un solo break y sin abusar de ellos, yo creo que este código de aquí arriba es más legible y más fácil de entender que este de aquí abajo. Aunque sobre esto hay muchas discusiones en la comunidad de programadores. Fijaros la condición del while, que es una condición relativamente compleja. Mientras i sea menor que 100, fijaros que la i está inicializada a 0, y no existe. Lo mismo que he dicho antes, se puede poner así, se podría haber puesto también, paréntesis, i menor que 100, y existe distinto de 0. Es equivalente, ¿de acuerdo? Esta condición que he puesto aquí como comentario es equivalente a la que está puesta aquí entre paréntesis. Nosotros preguntamos si la i es menor que 100, si existe, como vale 0, no existe, vale 1, lo contrario. La condición es cierta, se lee así indefinidamente hasta que encontremos un número entre 25 y 30, en ese caso existe, se pone a 1, como la condición lo que está evaluando es no existe, pues es la contraria, es decir, esto es falso, como es un i con que una de las dos sea falso, ya abandonamos el bucle y nos vamos. Es decir, que este código es equivalente al de arriba, exactamente igual que el de arriba. ¿Que por qué pongo i más más? Porque si no actualizo la i, no tengo un contador del número de veces que he leído. Fijaros que este es un problema que no tenía, porque va incorporado, pero en el while no va incorporado. Fijaros que tanto el i igual 0 como el más más, los dos que en el for estaban, en el while tengo que ponerlo aquí. Inicialización, actualización. Si se me olvida, el programa no funciona. Por eso he dicho que el for es un refinamiento del while, porque obliga de alguna forma al programador a acordarse de que tiene que poner inicialización y actualización. Mientras que en el while, como no está dicho dónde, pues se pueden olvidar.